Dios los bendiga, hermanos, una vez más. Amén. Siempre empiezo con Dios los bendiga, hermanos, una vez más. Pero estoy contento de podernos, amén, por comunicar, ¿verdad? Por medio de Facebook Live. Mi corazón está latiendo, hermanos. Le comento a mi esposa, le digo, me siento nervioso. Amén. Y dice mi esposa, eso quiere decir que no lo estás haciendo en tu carne, sino dependes de la ayuda santa de nuestro Dios. Y quiero confesar que así es, hermanos. Amén. Me siento contento también a la vez de poder estar una vez más delante de ustedes trayendo estas enseñanzas de liderazgo para que todos juntos podamos crecer, podamos desarrollarnos y podamos cumplir con el plan divino de nuestro Dios Todopoderoso. Así que me siento muy contento en esta hermosa noche. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que Él nos ayude, que la unción de su Espíritu Santo esté sobre ustedes y esté sobre mi vida también. Vamos a orar. Señor Jesús, en estos momentos te doy honra y te doy gloria, confesándote, Señor, que yo dependo de ti, Dios mío. En el nombre de Jesús, Dios mío, pido tu santa ayuda, pido que dirijas mis labios, mi mente, Señor, aún los movimientos, Señor, en el nombre de Jesús, de mis manos, Padre. Te doy la honra y te doy la gloria en este momento, porque sin ti nada somos, Dios mío. Nuestra justicia delante de ti es como un trapo de inmundicia. Yo pido en esta noche por estos grandes líderes que tú estás formando. En el nombre de Jesús, la iglesia Jurupa, de Jurupa, Ríos de Agua Viva, va a desarrollarse, Señor, por el potencial que hay en sus líderes, hombres de Dios, hombres que van a buscar tu rostro, hombres consagrados, hombres, Dios mío, que van a tener esa visión para conquistar al mundo. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Ayúdame en esta hora, Padre, para tu honra y para tu gloria. Amén, 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 amén. Gloria al Señor. Estoy emocionado, hermanos. Hemos llegado en esta noche a la mitad de las 12 lecciones de series de liderazgo. Amén. Y el tema que vamos a estar desarrollando en esta noche, vamos a empezar, es un tema muy profundo. Y Dios quiera y lo pueda presentar en 2 semanas, quizá 3, porque es muy profundo. Hay mucha escritura, hermanos. Y bueno, si usted logra comprender, amén, el objetivo de este tema, usted va a ser un hombre exitoso que Dios va a usar de una manera grande y especial. El tema que vamos a estar enseñando en esta noche se llama Desarrollando Nuevos Líderes, pasando la estafeta. En otras palabras, pasando la antorcha, ¿verdad? Uno como líder, uno como pastor, uno como misionero, como evangelista. Tarde o temprano vamos a tener que agarrar la antorcha del evangelio y pasarla a alguien más que va a seguir nuestros pasos. Amén. Así que ese es el tema en esta noche, desarrollando nuevos líderes, pasando la estafeta. Vamos a Jueces 2, 18, 19, apúntela, nada más apúntela y yo voy a leer. Amén, apunte Jueces, capítulo 2, del 18 al 19. Esta es la escritura como plataforma de esta enseñanza. Dice la palabra del Señor: y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez. Diga, Jehová estaba con el juez. Y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. La escritura aquí es bien clara, ¿verdad?, de cómo el pueblo de Israel, mientras había un hombre de Dios dirigiéndolos, el pueblo estaba en armonía, en paz con Dios.
Pero al momento que no había un líder, que no había un juez, que no había un pastor, que no había un profeta, amén, el pueblo se descarriaba. Es por eso, hermanos, que es bien importante el liderazgo, es bien importante nosotros tener ese entendimiento que el Señor nos está preparando, nos está moldeando. El tiempo que hemos invertido en estas lecciones es porque Dios te quiere usar en una manera extraordinaria. Créelo con todo tu corazón. Pero va a ser necesario también que entiendas que así como vas a ser usado por Dios, la voluntad de Dios es de que en tu liderazgo, en tu pastorado o en la obra que Dios te ha mandado llamar a hacer como músico, como cantante, siempre estés dispuesto a preparar a alguien más, amén, para que nunca quede un hueco de liderazgo en el pueblo de Dios o en la iglesia del Dios Santo, del Dios vivo, ¿verdad? Amén. La iglesia del Señor. Vamos quiero compartir los objetivos. Los objetivos de este tema es que conozcamos la necesidad de formar a un sucesor del ministerio o de nuestro ministerio. Número 2, que conozcamos los pasos a seguir para formarlo. ¿Formar a quién? A ese líder. Amén. Si tú eres, amén, director de varones, va a llegar el momento en que Dios, amén, te va a promocionar y ya no te quiere ahí como como director de varones, sino Dios te va a poner en un lugar más alto. Entonces tú tienes que preparar a alguien para que cuando Dios te promueva a un nivel más alto, alguien ya esté listo para ocupar tu posición o tu lugar. Esa es la voluntad de Dios. Así que el punto número 2, que conozcamos los pasos a seguir para formar a esa persona que va a ocupar nuestro lugar. El punto número 3, que conozcamos los errores que deben evitarse al hacer esta labor de formar nuevos líderes, ¿verdad? Así que vamos a avanzar, hermanos. El mejor ejemplo a imitar en el desarrollo de nuevos líderes es el Señor Jesucristo, quien siempre delegaba funciones donde los discípulos participaban activamente. Ejemplos como el milagro de los panes y los peces. ¿Se acuerda la pesca milagrosa? Él le pidió a sus discípulos que organizaran a la gente, eran como 5,000, y que los organizaran de 50 en 50, ¿verdad? Así que también al enviarlos a predicar de 2 en 2, amén. Y también la escritura nos dice que en una ocasión envió a los 70, y podemos en la palabra del Señor encontrar muchos ejemplos más. Así como él estaba consciente que pronto dejaría a este mundo, decidió invertir más tiempo en el entrenamiento de quienes continuarían evangelizando aún después de su muerte. Amén. Nuestro Dios sabio, nuestro Dios omnipotente, nuestro Dios todopoderoso, Jesús es su nombre. Él sabía que Él venía a cumplir un propósito, morir en la cruz del Calvario a la edad tierna de 33 años. Pero Él pasó más tiempo preparando a aquellos, amén, que se iban a encargar, amén, de esparcir el Evangelio, la semilla del Evangelio por todo el mundo. Y han pasado 2000 años y todavía esa palabra se está predicando. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, se preocupó de dejar hombres preparados para ocupar el lugar, amén, amén, el lugar de Él, de predicar y enseñar la palabra a toda criatura. Ahí es donde usted está, denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo en esta noche. Amén, gloria al Señor. Si por de pronto nosotros no estamos haciendo esta tarea, debemos comenzar a hacerla. Amén, pues todos conocemos Mateo 28, que al final de su ministerio, antes de ascender al cielo, el Señor Jesucristo estableció un mandato divino a la iglesia, la gran comisión, y de predicar el Evangelio a toda criatura.
La pregunta en esta noche, queridos líderes, ¿estamos dispuestos a pasar la antorcha del Evangelio a otras personas que continuarán nuestros pasos a fin de extender y cumplir el propósito de la redención de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos dispuestos, queridos líderes? Amén. Es urgente, óigalo bien, esto es de carácter urgente, formar nuevos líderes, y debe de ser constantemente. La palabra del Señor dice: y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo que aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo dos dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos. Y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Amén. Leímos esa escritura anteriormente y la he vuelto a repetir para que tengamos bien claro, hermanos, que es importante que siempre, hermanos, amén, la obra, la iglesia del Señor, el liderazgo, amén, los llamados de Dios, amén, siempre tengamos, amén, la urgencia de formar nuevos líderes para que la iglesia pueda avanzar tremendamente con gran victoria. Amén. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la obra no se puede detener. Amén, no se puede detener. En el libro de Jueces 2:19 dice la palabra: mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. Y vuelve a repetir: siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su maldad. La historia del libro de los jueces nos hace ver la necesidad de formar sucesores para el ministerio. En esta hermosa noche, yo quiero confesarle, querido líder, que como ser humano, como siervo de Dios en esta tierra, como pastor que Dios me ha llamado, no voy a ser eterno en cuanto a mi humanidad, ¿verdad? Esta carne se va desgastando, esta carne tarde o temprano ya no va a tener la misma habilidad mentalmente, físicamente, para poder seguir desarrollando el ministerio. Entonces yo tengo que ser precavido y tengo que despojarme de todo egoísmo, de que algún día alguien va a ocupar mi lugar en la iglesia Ríos de Agua Viva de Jurupa Valley. Y cuando el Señor me llama en unos 40 años, que me llame a su presencia, amén, que haya alguien, que yo haya tenido la visión de que haya alguien que se va a encargar de que la obra de Dios siga adelante. Amén. Ese es el propósito divino de parte de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, en este libro de Jueces, en dicho libro, se narra la manera de cómo Dios levanta a un hombre o una mujer para su servicio como juez. Y mientras éste vivía, el pueblo caminaba en buenos pasos. Cuando el juez moría o faltaba por pecado, por enfermedad, muerte, amén, el pueblo se desenfrenaba, pues no había quien tomara su lugar. En la escritura, en el libro de Josué, capítulo 1, del 5, versículos 5 al 8, dice, Dios hablando con Josué, le dice estas palabras: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por verdad la tierra en la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente,
para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La base de tu llamado, querido hermano, la base de tu liderazgo para que te vaya bien y seas un líder exitoso, un pastor exitoso, un evangelista exitoso, un maestro exitoso, la llave está en que tú tienes que ser un conocedor de la palabra de Dios, así como un hacedor, poner la palabra de Dios por obra en todo tu caminar con el Señor Jesucristo. Amén. Si tú haces esto, aquí está la llave para que Dios te use a un nivel espiritual inimaginable en tu vida. Amén. Que la palabra de Dios sea un tesoro, pero no un tesoro para que lo escondas, sino un tesoro en tu corazón, en tu alma, que tu alma viva a través de esa palabra, que sea un tesoro en tu mente, que esta palabra la tengas memorizada, que esta palabra la tengas, amén, aquí en tu intelecto, amén, y que la llenura del Espíritu Santo, porque esa palabra ya está atesorada aquí, en tu mente, en tu corazón, va a salir con esa unción del Espíritu Santo cuando tú estés enseñando, cuando estés predicando, cuando estés, amén, exhortando, cuando estés profetizando, amén, cuando estés desarrollando el talento que Dios ha puesto sobre ti. Así que la llave para ser un líder exitoso es que la palabra de Dios esté en tu vida, en tu corazón, que la pongas por obra, que vivas la palabra, amén, y gloria al Señor, amén. Dice la palabra, y todo te saldrá bien. Entonces harás prosperar tu camino. Amén. En Josué capítulo 1 estudiamos cuál es la garantía que Dios le da a un líder para alcanzar el éxito. El Señor no permitirá que nadie se hunda o fracase, siempre y cuando cumpla lo establecido en los versículos siguientes de Josué capítulo 1. Esfuérzate y sé valiente. Cuida de hacer conforme a toda la ley. Diga, toda la ley. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Y luego lo establecido en el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley. Amén. Y yo creo, hermanos, que dentro del liderazgo, ¿verdad? Llámese pastoreo, llámese evangelista, misionero. Amén. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? ¿Qué es lo que vamos a expresar? ¿Qué es la oratoria que va a salir de nosotros? Pues, lógicamente, hermanos, tiene que ser la palabra de Dios. Amén. En esta noche yo le estoy dando una enseñanza de desarrollar líderes, nuevos líderes, y estoy usando la misma palabra de Dios para instruirle a usted. Y aquí en el versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca. ¿Qué va a salir de nuestra boca? La palabra de Dios. Aquí en este libro sagrado que es la Biblia podemos encontrar los temas más hermosos, amén, y más sabios, amén, que a través de nuestros labios tenemos que transmitir al pueblo de Dios, amén, como líder a nuestros seguidores, amén, y como ganadores de almas a ese mundo que necesita escuchar palabras sabias que van a salir de su boca, amén, con la unción del Espíritu Santo, para que los corazones allá conozcan que hay un Dios vivo, amén, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Denle una alabanza al Señor Jesucristo ahí en su hogar en esta noche. El pueblo de Dios no era totalmente fiel y dejaba por un lado la costumbre de permanecer junto al Señor.
Ahora, cada generación de israelitas se caracteriza por una mayor apostasía, óigalo bien, y corrupción moral y espiritual. Se volvían de su amor, justicia, amén, perdón, se volvían a la idolatría, a la hechicería, a la rebelión. Y por eso siempre el juicio de Dios estuvo a sus puertas. Dios levantaba líderes que mientras ellos estaban en el pueblo, amén, el pueblo permanecía fiel y siguiendo la palabra de Dios. Y ese es el lugar, hermanos, ese es el área que Dios quiere usar tu vida. Si no hubiera pastores, hermano, ¿quién predicaría el mensaje apostólico? Si no hubiera evangelistas, ¿quién predicaría bajo la unción, bajo el fuego, la palabra santa y poderosa de Dios? ¿Quién se convertiría si no hubiese esos llamados de parte de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Así que es bien importante, amén, que siempre, amén, haya alguien bajo la unción del Señor predicando, amén, estas verdades espirituales, amén, para que el mundo se vuelva de sus pecados y vengan al arrepentimiento a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así que se hace necesario tener más alcance ministerial. Es algo necesario que podamos como iglesia tener más alcance, ir más lejos, amén, en cuanto al alcance ministerial. En Marcos 6:7 dice la palabra: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Un solo hombre no puede hacerlo todo. Óigalo bien. Yo como pastor estoy limitado. Es por eso, hermano, que en esta noche yo confieso que yo le necesito a usted como líder. Yo lo necesito a usted desempeñando el llamado que Dios le ha dado para que la iglesia, hermanos, pueda crecer, pueda florecer, pueda mantenerse sana la doctrina, para que los ríos de agua viva fluyan en medio del pueblo del Señor. Yo solo no lo puedo hacer, pero necesito a mi lado esos hombres que Dios va a usar, esos hombres que Dios ya está usando en medio del reino, del pueblo del Señor Jesucristo. Amén. Un solo hombre no puede, ¿verdad? No puede hacerlo todo. Pero cuando hay alguien que corre a la par suya, óigalo bien, se aumenta la capacidad y se alcanzan muchos más. Déjeme hablarle, querido líder, un poquito de mi visión como pastor de la obra aquí en Jurupa Valley. Mi visión es que con la santa ayuda de Dios podamos abrir obras hijas alrededor de la iglesia, a 1 hora de distancia, media hora de distancia, todo donde podamos, hermanos, sembrar la palabra. Y obviamente yo no voy a poder pastorear más de tal vez de 1 o 2 obras, ¿verdad? Pero ahí es donde el Señor lo quiere usar a usted. Amén, porque yo solo estoy limitado. Pero si usted es parte de este ministerio Ríos de Agua Viva, entonces Dios le va a preparar a usted, su pastor le va a preparar a usted, y lo estamos haciendo a través de esas enseñanzas, y vamos a ser más eficaces de tener iglesias en diferentes lugares y alcanzar las almas en un mayor volumen para honra y gloria del Señor Jesucristo, que ahí solo yo, ¿verdad? En un rinconcito predicando, pastoreando, amén, la obra. No, yo quiero que esto se haga algo grande, que tengamos el potencial de alcanzar a cuanto más podamos de almas perdidas para honra y gloria del Señor Jesucristo. Y ahí es donde el Señor le va a usar a usted.
¿Cuántos dicen amén? Nuestro Señor Jesucristo llegó a más personas enviando a sus discípulos de dos en dos. Y vamos a mirar algunos ejemplos de la Biblia. Debemos de tener sucesores, alguien que nos va a suceder, y sucesores preparados. Óigalo bien. Dijo Moisés a Josué: escojámonos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Moisés preparó a Josué como un futuro sucesor de él. ¿Qué hubiera sucedido, hermano? El Señor se lleva a Moisés a su presencia. Y si no hubiera él preparado a Josué, hubieran estado otros 40 años más en el desierto. Es una buena pregunta para reflexionar, ¿verdad? Pero el plan divino era de que Moisés tenía que tener a alguien que le iba a suceder cuando él partiera, cuando él muriera. Y en este caso, aquí la escritura que leímos, amén, que Josué siempre, hermanos, estaba con su líder, Moisés. Era como una esponja, estaba absorbiendo, amén, el conocimiento, la sabiduría, la mansedumbre, amén, que Moisés tenía sobre él de parte de Dios. Él quería estar listo para este llamado que Dios tenía para la vida de Josué. Amén. Y yo quiero, ahorita que acabo de tocar este punto, amén, a exhortarte que entre más te prepares, en que más te capacites, entre más ayuda autopersonal recibas, amén, esa va a ser la forma de que Dios te va a usar más prontamente, porque Dios no te va a usar hasta que no estés listo. Así que si eres un poquito perezoso para instruirte, para prepararte, para educarte en el ministerio, pues pueden pasar 50 años y Dios no te va a usar. Así que tienes que tomar la iniciativa siempre de estar leyendo, de estar aprendiendo, de estar memorizando, de estar, amén, ejerciendo el ministerio que Dios, amén, ha puesto sobre tu vida, amén. Moisés preparó a Josué como un futuro sucesor. En Éxodo 17:9 dice la palabra: y aquí hace su primera aparición, en el capítulo 19, aquí hace su primera aparición en la narración bíblica del hombre escogido para reemplazar a Moisés como guía de Israel. Óigalo bien. El nombre de Josué significa Jehová salva. Amén. O Yahvé es el Salvador. La forma griega de ese nombre es Jesús. Y puede usted leer en Mateo 1:21. Muy a propósito, el hombre que más tarde conquistaría Canaán aparece primero en una misión militar. Dios estaba preparándolo provisionalmente para sus guerras posteriores contra los cananeos. Y yo creo que todos conocemos la historia. Amén. Tal vez 20 años antes, o tal vez un poquito más. Amén. Cuando, amén, Josué era joven. Dice la palabra del Señor que lo mandó junto con 12 espías para inspeccionar la tierra de Canaán. Y Josué y Caleb vinieron con un buen reporte positivo de ánimo, porque sabían que Jehová de los ejércitos les ayudaría a conquistar la tierra de Canaán, empezando con Jericó. Amén. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Ahí Josué
ya se estaba preparando, aún desde su juventud, él ya estaba preparándose para esta gran misión. Cuando vemos en la palabra del Señor, pues vemos la vida de David. Dios lo llama cuando era muy joven, y a la edad de 30 años, amén, fue cuando él fue rey. Lo mismo sucedió con José. El Señor le llama, le hace saber que lo va a usar grandemente, amén, que se iban a postrar delante de él a una edad muy tierna. Dios hace ese llamado, y a la edad de 30 años también fue cuando José fue usado en toda su capacidad como gobernador de Egipto. Así que entre mejor te prepares y más pronto te prepares, hermano, amén, échale ganas, porque así es la única manera. Cuando estés listo, Dios va a estar listo para enviarte. Mientras no estés listo, querido hermano, Dios mantendrá, amén, la puerta cerrada. Pero cuando Dios mira que estás listo, Él abre esas puertas de par en par sobre el propósito que Dios tiene sobre tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El espíritu que estaba en Moisés, amén, fue derramado, dice la Escritura, sobre 70 ancianos. Recuerde que el trabajo de Moisés era un trabajo muy arduo, amén, muy sofocante, lo voy a poner de esa manera, muy estresante. Dirigir a 2 millones de israelitas por el desierto era algo tremendo, amén. Y bueno, a través del consejo de Jetro, ¿verdad?, el suegro de Moisés, dice la Escritura que Moisés formó un grupo de 70 líderes, 70 ancianos que iban a trabajar a la par de él. Dice la palabra del Señor: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperan ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti. Óigalo bien, no está hablando del espíritu de Dios, está hablando del espíritu de Moisés. Dice: y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Números capítulo 11, versículos 16 al 17, para que la pueda leer como tarea durante la semana. Así que, hermanos, es bien importante entender que dentro de cualquier iglesia, cualquier ministerio, amén, no vamos a ser efectivos si el pastor quiere hacer él solo todo. Amén. Necesitamos de líderes. Y lo mencioné en una ocasión y lo vuelvo a mencionar. El anhelo de mi corazón es pastorear líderes. Amén. Y si yo lo pastoreo a usted como líder, usted me va a ayudar a pastorear las ovejas del Dios vivo, del pastor de pastores. Amén. Así que únase con su pastor. Amén. Llevamos la carga del ministerio juntamente. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son los pasos para formar un sucesor? Quiero que usted entienda bien lo que estamos explicando en esta noche. Si usted es maestro de estudios bíblicos, usted tiene que formar otros maestros de estudios bíblicos. Si usted es director de varones, usted dentro de los varones, usted va a mirar junto con el pastor, amén, quién es el varón apto que le va a suceder a usted. Si usted es director de evangelismo, igualmente, usted debe desempeñar el evangelismo de una manera tremenda, pero siempre con la visión de preparar a alguien más atrás de usted, porque si usted es un evangelizador, amén, y está ganando almas a diestra y siniestra para el reino de Jesucristo, va a llegar el momento que te va a decir: mijo,
Ya no quiero que simplemente trabajes en la obra local. Te voy a abrir puertas para que vayas de iglesia en iglesia predicando, amén, predicando mi mensaje. Y a cualquier iglesia que vayas, las almas sean llenas del Espíritu Santo, se conviertan a mí a través del mensaje que tú prediques. Amén. Usted saldrá a predicar a las iglesias, pero usted ya dejó a alguien preparado, amén, para ocupar su lugar en la iglesia local. Si usted es directora de damas, usted debe desempeñar su trabajo, amén, hacerlo con excelencia, con amor hacia las almas y siempre tener la visión de preparar a una hermanita que tenga, amén, a las condiciones, ¿verdad?, de ser líder, el llamado de ser líder, para que ocupe su lugar de usted también. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo les he puesto estos ejemplos para que ustedes puedan entender en plenitud el tema que les estoy tratando de enseñar en esta noche. Así que, pasos para formar a un sucesor. Primeramente se tiene que hacer, hermanos, para formar a un sucesor en un nivel privado. Diga, en un nivel privado. Dice la palabra del Señor. Les dije que hay mucha escritura, hermanos, que leer, pero mejor que hable la palabra, amén, y me ahorro palabras humanas mías, ¿verdad? Dice la palabra, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y aquí la escritura, hermanos, te está declarando cómo Dios llama al ministerio, cómo Dios llama al pastorado, cómo Dios llama al evangelismo. Amén. Y el llamado es con el fin, como dice la escritura, de predicar el evangelio del reino, sanando toda enfermedad. ¿Quién va a sanar? Jesucristo a través de usted. Jesucristo a través de que tú impongas mano. Jesucristo a través de que hagas oraciones de fe por los enfermos, por los endemoniados, por los necesitados. Dios va a usar tu ministerio, Dios va a usar tu llamado para, amén, traer un bien al mundo perdido sin Cristo. Predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Usted puede leer en Mateo 4, 18, 23. Hay otra escritura que quiero compartir. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, ya junto a los 12, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echesen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Fíjese la autoridad que el pastor de pastores, el Señor Jesucristo, les está dando a esos 12. Tenían la autoridad aún de resucitar a los muertos. ¿Por qué será que hoy en día ya no estamos mirando esos milagros que el Señor Jesucristo a través de sus discípulos hizo en su ministerio terrenal? Amén, es tiempo, hermanos. La Biblia dice que Jesucristo, nuestro Maestro, es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Amén, si Él usó a los 12 para hacer estos milagros, Dios
nos puede usar a nosotros todavía de la misma manera, pero tenemos que consagrarnos, tenemos que ser líderes de oración, líderes de unción, líderes de autoridad, que los demonios sepan que el Altísimo, que el Espíritu Santo mora en nosotros y que es a través del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros que le vamos a decir a los muertos que vuelvan a vivir, y los muertos tienen que volver a vivir. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Echad fuera demonios. Luego dice, de gracia recibiste, da de gracia. Y luego dice la palabra, amén. Aquí el Señor está preparando, está enseñando a sus 12 discípulos. Les está primero abriendo el entendimiento, o les está dando la visión de cuál era el propósito de que Él había llamado a esos 12. El propósito era sanar, resucitar muertos, echar fuera demonios. Lo leí, ¿verdad? Sanar de enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Y luego les recuerda, de gracia recibiste, da de gracia. Y luego les sigue enseñando, les ilustra, les muestra, les enseña. Dice, no os probáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Aquí les está mostrando, hermanos, que ellos tienen que vivir por fe, amén, confiando, amén, que el Señor Jesucristo no los iba a desamparar, amén. Y también les está diciendo, amén, que, amén, el obrero es digno de su alimento. Dice, mas cualquiera ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad ahí hasta que salgáis. Entonces aquí hemos mirado, hermanos, amén, cómo el Señor Jesucristo está preparando a esos 12 hombres que Dios escogió, ¿verdad? Y lo hace de una manera privada, ¿verdad? Él los convierte a estos 12 en pescadores de hombre. Ahora, déjeme explicarle esto, hermano. Uno puede ser pastor, evangelista, misionero, escritor, maestro de la palabra, diácono o simplemente un laico. Pero si no se está esforzando por llevar a otros a Cristo, no está haciendo la obra de Dios. En otras palabras, usted como líder, automáticamente usted tiene que ser un ganador de almas. Usted tiene que ser un evangelizador. El pastor se da cuenta cuando alguien verdaderamente tiene un llamado y que Dios lo puede usar en una manera pastoral, es cuando ese líder en su iglesia local es el número 1 para ganar almas preciosas para el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Quiero que lo entiendas en esta noche. Si tú no estás ganando almas en la obra de Dios, amén, no estás haciendo la obra de Dios. Ahora, déjeme darte una frase que leí y me encantó. Si un joven aprende a predicar antes que ganar almas, siempre va a buscar un púlpito antes que buscar almas. Y esta frase está hablando con la verdad. Amén. Gloria al Señor. El ministerio, amén, nuestro llamado, amén, si deseamos predicar la palabra de Dios, si deseamos ser evangelistas, si deseamos ser pastores, amén, se empieza en la calle, tocando puertas, amén, se empieza en los parques, tratando, amén, predicar, enseñar a los que no conocen el camino de Dios, amén, los pecadores, ganar a los pecadores para Cristo Jesús, amén. Ahí es donde se conoce
y donde se muestra el fruto del verdadero llamado de Dios en nuestra vida. Amén. Recuerdo que cuando el Señor me llamó, yo tenía la edad de 20 años. Y habíamos como unos 8 llamados al ministerio. Amén. No, habíamos como unos 10 llamados al ministerio, tal vez 12. Estoy hablando de muchos años atrás. Amén. Y de esos 12 hermanos, los que estamos pastoreando, amén, éramos un grupo, su servidor, hermano José Luis Villanueva, el hermano Grijalva, que el Señor ya se lo llevó a su presencia, el hermano Alfredo Martel, pastor Manuel Barraza, amén, y la mitad de esos hermanos no ejercieron el ministerio o el pastorado, amén. Unos empezaron, pero fracasaron. ¿Por qué? Muchas veces porque a muchos les gusta primeramente estar en el púlpito, les encanta la fama que el púlpito puede causar. Amén, el estar al frente, al poder hablar bonito. Amén, a muchos les gusta eso, ¿verdad? Pero eso no es llamado. Amén. Llamado es aquel que antes de preferir estar en el púlpito, él prefiere, antes de predicar, él prefiere ir y pescar y ganar almas preciosas para el Señor Jesucristo. Ahorita se me viene a la mente uno de esos llamados que crecí juntamente con ellos. Amén. No sé si verdaderamente le puedo llamar llamado al ministerio, porque se está tratando de robar las almas preciosas aquí con nosotros. Está evangelizando afuera de nuestra iglesia. Alguien que creció junto conmigo en el ministerio, hermano. Amén. Así que si un joven aprende a predicar antes que ganar almas, siempre va a buscar un púlpito antes que buscar almas. Hay otro dicho que quiero, amén, compartirlo con usted. Dice, el religioso hace obras para salvarse. El cristiano verdadero hace obras porque ya es salvo. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Espero y hayas entendido la profundidad de este dicho. El religioso hace obras para salvarse. El cristiano verdadero hace obras porque ya es salvo. Cuando nosotros tenemos la salvación, hermanos, y hemos experimentado una salvación genuina, queridos hermanos, amén, gloria al Señor, amén, así se cumple lo que leí hace unos momentos atrás. Dad de gracia lo que recibiste de gracia. Amén. Uno ama trabajar en la obra de Dios. Amén. En el nombre poderoso de Jesucristo. Así que debemos entonces predicar el evangelio del reino, que consiste en la sanidad, los milagros y el echar fuera demonios. El evangelio del reino incluye bendiciones para el cuerpo y para el alma. Dios te va a usar para sanar a las almas enfermas, pero Dios también te va a usar para sanar, amén, el alma, el corazón de aquellos, amén, que Dios ponga en tus caminos para tú ser un vaso de honra y bendición para ellos, para que ellos vengan a la salvación gloriosa que el Señor Jesucristo ha proveído, ¿verdad? Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, amén. En Mateo 10:1 encontramos la autoridad sobre los espíritus inmundos. El Señor Jesús quiere que sus seguidores libren la batalla contra las fuerzas del mal, echando fuera a los espíritus inmundos y sanando a los enfermos. Esto es parte de lo que es, amén, nuestro liderazgo, amén, de servir, de ser instrumentos en las manos de Dios para traer bienestar a esas almas necesitadas. Amén. En Mateo 10:7 dice, y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El contexto nos ayuda a entender que la predicación del reino de los cielos debe ir acompañada
de la manifestación del poder de Dios contra las fuerzas del pecado, de la enfermedad y de Satanás. Es el propósito del Señor Jesucristo que el reino de los cielos y su poder estén cerca para llevar salvación, gracia y sanidad al pueblo de Dios. Si Dios te ha llamado, querido líder, a desempeñar algún oficio dentro de los ministerios del Señor Jesucristo, amén, Él en esta noche, amén, Él quiere que entiendas, amén, el propósito. Y ese propósito es de que Dios te va a usar a ti para contrarrestar la manifestación o el poder del diablo que tiene encadenadas a las almas. Dios te va a usar a ti para echar fuera demonios. Dios te va a usar a ti para sanar a los que tienen cáncer. Dios te va a usar a ti para sanar a los deprimidos. Dios te va a usar a ti para sanar a los bipolares. Dios te va a usar a ti, a aquellas almas preciosas que están al punto del divorcio. Dios te va a usar a ti para restaurar los matrimonios que están en decadencia, que están al punto del divorcio. Eso, hermano, es lo que se llama ministerio. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. A través de tu enseñanza, a través de tu predicación, a través de que Dios te ha llamado, cuando tú estás ejerciendo el llamado de Dios, siempre tiene que haber estas señales en tu ministerio. Recuerdo siendo muy joven que empecé a predicar, amén, y el hermano José Luis Villanueva, que Dios lo llamó a Mexicali a levantar una obra, me invitó en muchas ocasiones ir a ese pueblo, y era realmente una aventura llegar ahí, hermanos, porque para llegar a ese pueblo le llamaban Sodoma y Gomorra, por la maldad tan grande que había ahí. Y pasaba el río Colorado, que nace aquí en Estados Unidos, atraviesa el pueblo. Entonces, para llegar al kilómetro 57, que esa era la colonia donde estaba la iglesia, en tiempos de lluvias, el río tumbaba el puente por donde los carros circulaban. El único que permanecía era el puente, pero donde pasaban las vías del tren, donde pasaba el tren. Entonces, para poder llegar a la iglesia para predicar, tenías que subir el carro a las vías del tren, amén, en el puente, atravesando el río. Y alguien te avisaba de la otra orilla si el tren no venía en ese instante o en ese momento, porque si el tren te agarraba a medio río, te tenías que aventar al río, porque si no ahí te ibas a morir, a perecer, ¿verdad? Y ahí es donde el Señor me empezó a usar. Y hermanos, cada vez que iba, amén, almas recibían el Espíritu Santo a través de la prédica. Amén, almas eran bautizadas en el nombre de Jesús a través de la prédica. Almas eran sanados a través de la prédica y la imposición de manos. Esto debe de ir acompañado, amén, de todo aquel que quiere ejercer el pastorado o el llamado de evangelista o el llamado de misionero o el llamado en cualquier rango, hermanos, alto dentro de los 5 ministerios del Señor Jesucristo. Es bien importante, hermanos. Si usted predica y nadie se convierte, algo está mal. Si usted predica y las almas no reciben el Espíritu Santo, algo está mal. Entonces necesitamos pedirle al Señor que Dios nos use, consagrarnos de tal manera que cada vez que vamos a predicar, ya sea en nuestra iglesia local, en otra iglesia o donde el Señor nos está usando, tiene que haber un fruto a través de la predicación del hombre de Dios. A su nombre. ¿Qué tiempo llevamos, hermano? Ya casi una hora. Amén. Ahorita voy a terminar, hermanos. Gloria al Señor. Ahora, la primera parte del proceso de formación, óigalo bien, consiste en trabajar individualmente con la persona o las personas o el alma preciosa, amén, que sea parte de tu equipo, o hasta tal vez un alma preciosa que te hayas ganado, amén. Tú la puedes como papá espiritual, y más adelante vamos a entrar a este tema,
puedes irla formando, puedes trabajar con ella a través de la oración, a través del consejo, a través de la enseñanza, a través de tú sobre esta alma preciosa o este hermano en Cristo que es parte de tu equipo de trabajo, lo puedes ir formando, amén. Lo tienes que hacer pasar por el proceso de formación, que consiste en trabajar individualmente con las personas en las siguientes áreas. Número 1, hay que escogerlo. Cada líder debe tener un sucesor. Dígale a su vecino, cada líder debe de tener un sucesor. Amén. Entonces el compromiso se convierte en una visión triple. Diga triple. Número 1, con el Señor. Número 2, con la visión del ministerio. Y número 3, debo saber de formar a otros a la vez que yo soy formado. Déjeme darle, y aquí voy a terminar, una excelente explicación. El pastor levanta y forma pastores. Los líderes forman líderes. Los maestros de niños forman maestros de niños. Y así sucesivamente. En el rebaño, las ovejas producen ovejas. Y los pastores forman pastores. Esa es la forma que Dios trabaja, amén, en formar un futuro líder en este camino glorioso con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a parar ahí, hermanos, ya es una hora de estudio. Amén. La semana que viene, hermanos, vamos a estudiar el siguiente punto para poder nosotros ir preparando sucesores, hay que aprender a convivir con ellos. Diga, hay que aprender a convivir. Amén. Aquí voy a parar, hermanos, porque se ha estudiado a fondo. Y una enseñanza después de una hora, después de 45 minutos, la gente le empieza a dar sueño. Es más, voltea a su alrededor a ver si alguien se está durmiendo ahí en su hogar. Aquí mi esposa bosteció. Gloria al Señor. Hasta le vi la campanita acá. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, y enseguida las preguntas que tengan tocante el estudio. Vamos a dar gracias a Dios por esta enseñanza. Amén. Hermana Verónica, ¿hay alguien nuevo que está tomando las clases? Miro la misma gente. Ahorita hay como 7 o 8, pero no sé si están con sus parejas. Amén. Vamos a darle gloria, honra al Señor Jesucristo en esta noche por ese estudio y enseguida las preguntas que usted tenga, ¿verdad? Señor Jesucristo, en esta hora te doy honra, te doy gloria, gracias. He sentido la unción, he sentido tu presencia sobre mí, Padre. En el nombre de Jesús me gustaría ver el rostro de mis hermanos durante la enseñanza, pero ahorita no es posible. Pero yo quiero, Padre, que esta enseñanza sea una bendición para ellos, Padre. Y dame ese amor de Cristo Jesús para con estos líderes preciosos, Padre. Que yo los sepa valorizar, Señor. Que yo esté sensitivo para cuando tú los quieras usar. Quita, Señor, todo egoísmo de mi ministerio. Yo quiero, Padre, Señor, que algunos llamados al ministerio cumplan su sueño, Señor, de ser enviados a la mies, Padre. Tu palabra dice, la mies es mucha, los obreros pocos. Bendice a cada uno de los que estuvieron atentos a esta enseñanza en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Preguntas que usted tenga, anótelas, escríbelas ahí en comentarios, en el Facebook Live. Y voy a tomar el tiempo para darle una contestación. Hermana Esmeralda, no se me olvida su contestación, he estado un poquito ocupado acerca de los ancianos y los jóvenes. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. ¿Alguna pregunta que tengan tocante este estudio?
con toda confianza. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Mientras hace algún comentario, déjenme anunciarle, hermanos, gracias a... Es hermoso, estaba reflexionando hace un par de horas atrás. Yo estuve en el templo, fuimos repartimos ya desde el día de ayer, hemos repartido 3 canastas a almas preciosas. Amén. Y la reflexión fue esta, de que la mayoría que donaron frijol, arroz y todas estas ricas comidas, amén, en lata y sobres, paquetes, la mayoría fueron líderes. Amén. Y quiero mencionar de usted que está escuchando la clase, de cómo siempre el liderazgo es el que se mueve a hacer algo, ¿verdad? Pero dentro de los líderes que están tomando estas clases, el hermano Juan Hernández, el hermano Piña, la familia Núñez, amén, la familia Cárdenas, gloria al Señor Jesucristo, amén, la familia Sánchez, amén, almas preciosas que son parte del liderazgo y que de alguna manera se involucraron para traer y formar estas bendiciones, ¿verdad?, de canastas para nuestros hermanos que han estado pasando por momentos difíciles. Así que gracias, hermanos, gracias por dejarse usar de parte del Señor Jesucristo. Así, yo no sé si hay alguna pregunta, hermana Verónica. El hermano Roberto Páez dice que no está seguro, le gustaría saber si Jesús tenía 4 o 3 hermanos. Hermano Páez, hermano Reynoso, que es el mismo. Ahorita de momento, hermano, porque el Señor Jesucristo no simple tenía hermanos, varones, pero también tenía hermanas, mujeres. Entonces, realmente no le puedo dar el nombre ahorita, hermanos, la cantidad exacta de cuántos hermanos tenía. Pero si usted me da un tiempecito, hermano, yo se lo mando por texto, ¿verdad? La contestación, así como ya se la mandé a la hermana Esmeralda. Hermana Esmeralda, I'm so sorry. Gloria al Señor. Así que ahorita no le puedo contestar y no quiero contestar de mí mismo. Así que voy a tomar la tarea de estudiar cuántos hermanos varones eran, si eran 3 o 4. Sé que Jacob era uno de los hermanos de Jesús. Sé también que otro se llamaba Judas. Tenía un hermano que se llamaba, tengo entendido, Judas también. No Judas el Iscariotes, ¿verdad? Así que voy a investigar, voy a hacer mi tarea bien antes de darle cualquier contestación. Y las preguntas me retan a mí, hermano, a seguirme preparando, porque no todo, la Biblia es bien extensa, hermanos. Amén. Y decirle, hermano, tenía 4, tenía 3, no le voy a contestar así porque realmente tengo que investigar. Y uno como maestro tiene que ser uno bien honesto en cuando da una contestación. Amén. ¿Alguna otra pregunta, hermana Verónica? No miro ninguna otra pregunta de nadie. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, antes de despedirnos, yo mañana voy a estar en la iglesia, hermanos, de las 6 en adelante. Si hay alguien que siente en su corazón, amén, llevar su diezmo, su ofrenda para que la obra siga operando, hágalo, hermanos, en el nombre de Jesús. Si alguien siente llevar comidita para seguir, tenemos bastante comida aún para hacer otras canastas, pero ya tenemos más de una cosa, entonces necesitamos tener un poquito de variedad. Ya el arroz, el frijol ya se acabó, la mayoría que tenemos son latas. Así que si puede usted traer algo de variedad, hermanos, para formar unas 3, 4 canastas más para nuestros hermanos, hágalo. Yo voy a estar mañana de 6 en adelante, ahí en el templo.
Y ahí voy a estar, así que ojalá y pueda llegar en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice hermano Carlos, no vio la mía. Deja ver. Disculpe, hermano. Amén. No sé, no me Hasta arriba, pues súbele, hasta arriba, de las últimas. Hermano Carlos, ¿usted tiene una pregunta? Porque no se mira aquí. A su nombre. Ha de estar hasta abajo. Súbele. Ha de estar hasta abajo de la tableta. Hermanos, si vuelve a hacer la pregunta, hermano Carlos, para que aparezca, o háblele a mi esposa también por teléfono y hágasela, pero hágala ahí por el comentario para, no queremos brincar a nadie, evadir a nadie, ¿verdad? Ninguna pregunta. A lo mejor no lo hizo send. La última pregunta es del hermano Roberto Páez. Fíjese, hermano Carlos, si puso send, si la envió, a lo mejor la hizo y le faltó la estarle, no sé. No está contestando. Ya. También, hermanos, tenía otro anuncio que hacer, ¿verdad? Nuestra hermana Edina, ella está preparando tapabocas y están bien económicos, así que si usted necesita algún tapabocas, hable con su servidor. Yo le voy a mandar el teléfono de la hermana Edina para poder ella, por orden, ¿verdad?, hacerle las tapabocas que usted necesite. Y yo le pido, si no tiene o tiene una o dos, encargue un poquito más, porque tal vez nos vamos a reunir, pero esto de los tapabocas va para largo hasta que por fin desaparezca esta pandemia. Así que nuestra hermana Edina está construyendo tapabocas. Yo ya tengo una y está muy buena, hermanos, amén. Así que les motivo a que me hablen y yo les doy el número de ella, de nuestra hermana Edina. Gloria al Señor Jesucristo, amén. Ya tenemos la pregunta, ¿no? No, todavía no, yo no miro la pregunta, pero sí nos están pidiendo, alguien pidió si podemos orar por la familia Ramírez, Luis y Chela Ramírez. Amén, hermano. Yo parece que me estoy quemando aquí. Permítame quitarme este saco. Ok. Vamos a orar, hermanos, ya para despedirnos por la familia Ramírez, Luis y Chela Ramírez. Sí, está veo ya la pregunta del hermano Carlos. Ok. Dices, los pastores que no preparan líderes, ¿qué es de ellos? ¿Qué pasa con ellos? Amén. Mire, hermano Carlos, usted ha hecho una excelente pregunta en esta noche. Muchas veces, hermano, le voy a hablar con toda franqueza. Hay mucho egoísmo muchas veces en los pastores. Él dice, yo soy pastor, mi pastorado, mi llamado, dicen, mi iglesia, mis ovejas, mi ministerio, y los demás, pues que se les arreglen como puedan. O sea, no tienen visión para preparar nuevos líderes. Muchas veces las consecuencias es de que el pastor envejece y porque no tuvo esa frescura en su ministerio, de repente hay iglesias que dejan de existir por eso, porque le voy a poner un ejemplo. Aquí en Riverside hay muchas iglesias grandísimas que caben 500, 600 personas
y finalmente tuvieron que cerrar porque la congregación envejeció. Todos se hicieron viejitos junto con el pastor, no tenían líderes formando para ayudarle al ministerio, y cuando el pastor murió, la iglesia se tuvo que cerrar. Hay muchos casos de esos, ¿verdad? Entonces, bien importante que si queremos que el evangelio se siga predicando, es como el nombre de este tema, desarrollando líderes y entregando la antorcha del evangelio. ¿Para qué? Para que el evangelio siga hacia adelante. Ahora, yo tengo la visión de formar líderes, formar pastores, y todo es bajo un orden divino, ¿verdad? Una estructura que es de la iglesia madre, y de ahí se mueve hacia las orillas para levantar iglesias hijas, y todos trabajamos conjuntamente en esa unión, en ese compromiso hacia las almas, ¿verdad? Entonces es bien bonito. Ya más adelante explicaremos un poquito de cómo funcionan la iglesia madre y las iglesias hijas. Así que muy importante, hermanos, la pregunta: muchas iglesias dejan de existir porque no hubo visión, y esa no es la voluntad de Dios. Hay otra oración, la que ya se le dio, y por el hermano Juan, que tiene un fuerte dolor de cabeza, le pido oración. Amén. Vamos a orar por la familia Ramírez, Chela, Graciela y Luis Ramírez, y por nuestro hermano Juan, que Dios quite ese dolor de cabeza. Vamos a orar. Señor Jesucristo, en esta hora te doy la honra, te doy la gloria, a través de esta oración, Padre. Gracias que eres un Dios omnisciente, donde quiera estás, omnipresente, Señor, donde quiera estás. Tú estás aquí en este momento, pero estás ahorita ahí en el hogar de mi hermano Juan, Señor. Tú mismo poniendo tu mano santa sobre él, Señor, sanando, quitando toda dolencia, quitando todo estrés, quitando toda raíz por cual el dolor de cabeza ha venido. Señor Jesucristo, arregla, Señor, ese cuerpo donde tú moras, Dios mío, que no tenga dolor alguno, Señor Jesucristo. Lo declaro en tu nombre precioso. Declaro a mi hermano Juan sano por el poder de la oración de tus hijos que están orando en sus hogares, Padre. Asimismo pido por el hermano Luis Ramírez, la hermana Graciela Ramírez, Padre, esas almas preciosas que tú conoces, Padre, tú sabes quiénes son. Pido, Señor, que sanes sus corazones. Pido, Señor, que repares, Señor, lo que tengas que reparar. Restaura lo que tengas que restaurar en sus vidas, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesucristo. Que ellos se reconcilien, Señor, que vengan a tus pies, que te sirvan con temor y temblor, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Amén. También la hermana Mayra pide oración por su hijo Henry, que está malito de la gripa. Amén. Henry, amén. El muchachote. Precioso, amén. Vamos a orar por nuestro hermanito joven Henry, que Dios lo sane de la flu. Amén. ¿Quién más? Y la hermana Elena pide oración por mi hermano Carlos en Cuernavaca, que Dios le dé una buena mujer para que él ya pueda hacer un hogar. Amén. Vamos a orar. Se vale, hermano, se vale. Por eso, si usted está soltero, joven por ahí, no tiene esposa, pues mande una nota ahí que oremos por eso, y Dios va a mandarle una princesa por ahí de ojos azules. Amén. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos honra, te damos gloria, Señor. Pedimos, Señor, que sanes el cuerpo de este joven precioso, mi hermano Henry, Padre. Oh, Señor Jesús, gracias que hace un par de meses lo llenaste con el Espíritu Santo. Tu sello, Señor, está ahí en este joven, Padre. Pido sanidad para ese cuerpo, pido sanidad para ese templo donde tú habitas. Reprendo toda flu, toda gripa, todo malestar, Dios mío. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo. Pido también por Carlos allá en Cuernavaca, Señor, que envíes una buena mujer a la vida de él, Señor, en el nombre de Jesús, para que él pueda formar una familia. Honra la petición de mi hermana María Elena, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Para ti sea la honra y la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Amén.
Dios me los bendiga, hermanos. Gloria al Señor. ¿Había alguien nuevo? Nos estaba acompañando hermano Luis Ramírez. Oh, gloria a Dios. Mi esposa me acaba de dar una tremenda noticia que el hermano Luis Ramírez nos estaba escuchando. Dios te bendiga, hermano Luis. Amén. Amén. Le amo, hermanos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Que Dios bendiga a usted, su hogar, sus hijos, su esposa. Amén. Su economía, su salud. Que Dios me lo bendiga en todas las áreas de su vida. Amén, amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Quedamos despedidos en el nombre de Jesús. Amén.